Noche de paz, noche de amor, todo duerme alrededor, entre los astros que esparcen su luz, bella anunciando al niño Jesús. Brilla la estrella de paz, brilla la estrella de amor. Noche de paz, noche de luz, ha nacido el niño Dios. Pastorcillos que oí anunciar, no temáis cuando entréis a adorar, que ha nacido el amor, que ha nacido el amor. Bueno, quiero en este último día de la novena de aguinaldos, este último día que estamos terminando, que estamos finalizando hoy, con el último día de la novena, quiero primero que todo agradecerle a todos aquellos hermanos que han sacado un tiempo, han sacado un espacio para acompañarme a mí en estos 9 días donde yo estuve compartiendo los temas que se vivía cada día en la novena. Quiero agradecerle a esos hermanos por esa constancia, por esa entrega y colaboración y participación que han tenido conmigo. Que el Señor Todopoderoso, que nuestro Señor Jesucristo y que la Virgen María los acompañen a todos, a cada uno de sus familias, a cada uno de sus hogares, a los padres, a las madres, a los hijos, a los abuelos, a todos aquellos hermanos que han estado participando y que han estado ahí constantes conmigo. Que el Señor los bendiga, que este día el Señor, en esta Navidad que vamos a vivir, cuando estamos recordando el nacimiento del Hijo de Dios, nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ese nacimiento, ese amor, esa esperanza que nos trae Jesucristo a nosotros, cada uno de ustedes, cuando ustedes le abran el corazón, eso entre en cada uno de ustedes, en cada uno de sus hogares, que puedan vivir de hoy en adelante una paz, una tranquilidad y un sosiego. Una feliz Navidad para todos. Quiero hoy la novena, como último día, nos presenta hoy el lema: sean mis testigos,
celebren la Navidad. Sean mis testigos, celebren la Navidad. Con este tema de hoy, en el último día, vamos a terminar estas reflexiones, pequeñas reflexiones que yo les he hecho a ustedes día a día. Hoy en la petición que nos hace en este último día, dice que para ser nosotros testigos de Cristo, debemos nosotros aprender a celebrar la Navidad. ¿Qué debemos aprender nosotros? A celebrar la Navidad. Porque es bueno que nosotros entendamos como cristianos, católicos, entendamos el significado de la Navidad. Porque es que nosotros muchas veces cuando llega este día, cuando se llega a este mes, cuando se viven las novenas que se viven cada día, nosotros tenemos un concepto muy errado de lo que realmente significa la Navidad. Para muchos la Navidad es fiesta, es parranda, es desorden, es juntarse como familia pero a tomar. O sea, se hacen muchas actividades, pero nunca se hace realmente lo que la iglesia pretende cuando nos invita a nosotros a vivir o a celebrar la Navidad. Navidad significa nacimiento. ¿Y quién es el que nace? ¿A quién recordamos nosotros? A Jesucristo, el nacimiento de Él. Jesús hace 2000 años nació, hace 2000 años vino al mundo. ¿Vino al mundo para qué? Para salvarnos del pecado, para darnos una nueva vida, para darnos una nueva esperanza. Y eso es lo que nosotros debemos vivir en todo este tiempo de Navidad. En todo este tiempo de Navidad debemos vivir. Por eso es que es bonito y es importante que nosotros compartamos y rescatemos esos momentos de Navidad que nosotros vivimos como iglesia, cuando nos reunimos cada día a compartir un día de la novena como iglesia de Cristo que somos, para vivir su palabra, para conocerlo a Él cada día más, para saber cómo es que Él vino al mundo y para qué vino al mundo. Entonces, hoy es importante ese día. La Navidad se empieza desde el día de Adviento, ¿sí? Desde el día del Adviento. ¿Qué es el Adviento? El Adviento es un tiempo de espera. ¿Qué esperamos nosotros? La llegada del Hijo de Dios. La llegada del Hijo de Dios, ¿sí? Eso es lo que nosotros esperamos. Y cuando llega el Hijo de Dios, ¿cómo tenemos que estar nosotros? Tenemos que estar nosotros ya limpios, ya purificados, ya libres de pecado. Por eso Juan fue enviado a anunciar, a limpiar el camino del Señor, a hacer que las personas se arrepintieran, hacer que las personas confesaran sus pecados y a bautizarlos para el perdón de los pecados. ¿Para qué? Para que cuando Jesús llegara, cuando naciera Jesús y Jesús llegara, esa persona ya empezaría a vivir una vida limpia, sin mancha y sin pecado. Por eso fue enviado primero para anunciar la palabra de Dios. Entonces vamos a empezar leyendo Lucas capítulo 1, versículo del 64. Zacarías, el sacerdote, que es el padre de Juan Bautista, hace una alabanza a Dios, hace una alabanza hermosa a Dios, y en esa alabanza nos va a mostrar a nosotros la importancia que tiene el tiempo de Navidad para nosotros y cómo realmente nosotros deberíamos vivir esta Navidad, porque ahí nos va a decir a quién es el que debemos nosotros esperar y cómo lo debemos nosotros esperar. Entonces dice, del Evangelio de San Lucas capítulo 1, versículo 68, dice: bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Zacarías está dándole gracias a Dios porque
se ha acordado del pueblo de Israel, se ha acordado de redimirlo, se ha acordado de salvarlo, de santificarlo. Entonces, y por eso es importante el día, celebrar este día como hoy, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, ahora sale triunfante nuestra salvación, ¿sí? O sea, con la llegada de aquel que va a venir a salvarnos, vamos a salir nosotros todos, ¿qué? Triunfantes. ¿Por qué? Porque vamos a ¿qué? A ser salvos. A ser salvos. Jesucristo vino al mundo para salvarnos, para liberarnos del pecado. Vino a limpiarnos, a salvarnos. Entonces, por eso es que Zacarías está feliz y contento. Por eso, porque la salvación ya ha llegado al pueblo. Entonces dice, ahora sale triunfante nuestra salvación en la casa de David, su siervo, como lo había dicho desde tiempos antiguos. Si ustedes se pueden acordar, en Isaías capítulo 7, versículo 14, hay una profecía que Dios le dio a Isaías para que él se lo revelara al pueblo de Israel hace como 500 o 600 años. ¿Cuál era esa profecía? Que una virgen quedaría embarazada y que esa virgen daría luz a un hijo y que a ese hijo lo pondrían Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros. Esa es la promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel, y esa promesa se cumplió cuando nació nuestro Señor Jesucristo. Eso está en Isaías capítulo 7, versículo 14. Entonces sigamos. Como lo había dicho de los tiempos antiguos, por boca de sus santos profetas. ¿Por quién fue? Por Isaías, por Malaquías, por Jeremías. Hubieron muchos que hablaron de Jesucristo, de la llegada de Él. Quien nos salvaría de nuestros enemigos, vino a salvarnos a nosotros del pecado y de manos de todos los que nos odian, que nos mostrará el amor que tiene a nuestros padres. Entonces viene ese que va a venir, al que nosotros vamos a recibir hoy en la madrugada. A ese que ha de venir, ¿va a venir a qué? A mostrarnos su amor. Por eso Jesús dijo allá en Juan capítulo 3, versículo 16, tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo unigénito para que todo aquel que creyera en Él tuviera vida eterna, no se perdiera. Entonces, mire que el profeta Zacarías ya está anunciando todo eso que Jesús venía a realizar. Dice que nos mostrará el amor que tiene a nuestros padres y cómo recuerda su alianza. ¿Cómo recuerda? Pues juró a nuestro padre Abraham que nos libraría de nuestros enemigos. Y eso es lo que está haciendo nuestro Señor Jesucristo. Por eso es que nosotros no nos debemos apartar de Él. Debemos estar nosotros aferrados a Él. Debemos nosotros permanecer unidos a Él, para que lo sirvamos sin temor, justos y santos. ¿Cómo es que tenemos que servirle nosotros a Cristo? ¿Cómo le tenemos que servir a Él? Con amor, justos y santos. ¿Se acuerda que nosotros hablamos también en una parte donde hablaba de la santidad, de cómo lograr la santidad? Eso es lo que nos está pidiendo a nosotros. Sean santos como el Señor que está en el cielo es santo, ¿sí? Todos los días de nuestra vida, y es todos los días. Eso no es que solamente cuando yo voy a la iglesia, yo me hago el santico. No. La santidad se tiene que demostrar en todas partes donde nosotros estemos. Ya sea en la iglesia, ya sea en la casa, ya sea donde un amigo, o ya sea donde el trabajo, o ya sea de pronto en un paseo que vayamos, o de pronto en algún deporte que estemos practicando. En todas partes o todo lugar que nosotros estemos, debemos nosotros practicar la santidad. Debemos demostrar la santidad, debemos ser coherentes con lo que nosotros practicamos. Si yo soy un hombre de fe, si yo me llamo cristiano y soy hombre de fe, debo
ser justo, debo buscar la santidad en todas partes donde yo esté. Dice, porque irás delante del Señor para preparar sus caminos. Y tú, niño, se está refiriendo a Juan Bautista. Y tú, niño, se está refiriendo a Juan Bautista. Serás llamado profeta del Altísimo. ¿Cómo es llamado Juan? Profeta del Altísimo, profeta de Dios. Porque irás delante del Señor. Irás delante del Señor. ¿Quién es el Señor? Jesucristo. Irás delante de Jesucristo para prepararle sus caminos. Por eso ve que Juan Bautista vino a limpiar el camino al Señor. Por eso es que su labor o su trabajo y su misión era ¿qué? Hacer que las personas se arrepintieran de sus pecados y luego los hacía ¿qué? Bautizar. Por eso él decía, arrepiéntense, le decía, arrepiéntense, porque él vino a limpiar el camino, a allanar el camino de nuestro Señor Jesucristo, para decirle a su pueblo lo que será su salvación. Y Juan se encargaba de hablarle a todos aquellos que se arrepentían y que aceptaban el mensaje de Dios. Entonces le decían que eso era ¿para qué? Para ellos ser salvos, para tener la salvación, pues va a recibir el perdón de sus pecados. Lo que dijo Juan enseñó allá en Marcos 1:4, que él traía un bautismo para conversión, un bautismo para el perdón de los pecados. Entonces, pues va a recibir el perdón de sus pecados, obra de la misericordia de nuestro Dios. Mire esto tan importante. ¿Cuál es la mayor obra de misericordia que Dios ha dejado en nosotros y que nosotros muchas veces no la queremos tomar, no la queremos recibir? ¿Cuál es? El sacramento del perdón, el sacramento de confesión, el sacramento de reconciliación. Ese sacramento es la misericordia más grande que Dios tuvo con nosotros. Y mire que aquí lo está diciendo el profeta Zacarías. El profeta Zacarías lo está diciendo. Dice, pues va a recibir el perdón de sus pecados, obra de misericordia. ¿De quién? De nuestro Dios. Mire que Dios es tan misericordioso, tan amoroso con nosotros, que aunque nosotros no lo merezcamos, Él siempre está ahí. ¿Para qué? Para perdonarnos, para escucharnos. Dice, cuando venga de lo alto, ¿se acuerda que Jesús en Juan capítulo 1, versículo 12 dice, 14, creo que es que dice él, que Jesús vino de lo alto, ¿sí? Se hizo carne y habitó en nosotros, ¿cierto? Ahí está hablando Zacarías ya de que Jesús va a venir, ¿dónde? De lo alto, y se va a hacer carne y ya va a habitar entre nosotros, ¿cierto? Bueno, cuando venga de lo alto para visitarnos, cual sol naciente. ¿Y cómo va a llegar Jesús a nosotros? Como un sol naciente, como un sol que resplandece, ¿sí? ¿Por qué? Porque la iglesia de Cristo, la iglesia católica, escogió el 25 de diciembre para celebrar el nacimiento del niño Dios? ¿Por qué? Porque en ese día, antiguamente, los paganos, los que no creían en Dios y que adoraban muchos dioses, ellos en ese tiempo adoraban al dios Sol. Ellos adoraban al dios Sol. Y ellos decían que el dios Sol era el dios más resplandiente, era el que más alumbraba, era el que mejor entonces por ellos adoraban. Pero cuando llegó el cristianismo a ellos, y ellos fueron educados en la fe, y ellos tuvieron la conversión, entonces ellos se dieron cuenta que sí realmente había un sol que resplandecía, un sol que alumbraba, pero ese sol que resplandecía o ese sol que alumbraba
se llamaba ¿cómo? Se llama ¿cómo? Jesucristo. Y eso fue lo que ellos empezaron a decirle a ellos. Desde hoy en adelante, en este día, vamos a celebrar el verdadero sol naciente, el verdadero sol resplandeciente que es Jesucristo. Por eso se celebra el 25 de diciembre. La iglesia no celebra un día, celebra es un acontecimiento. La iglesia celebra es un acontecimiento, algo que sucedió hace 2000 años y que lo recuerda, pero dejó ese día por eso, porque ese día era el día en que los paganos antes adoraban al Dios Sol y ahora ellos empezaron a adorar ¿a quién? A nuestro Señor Jesucristo, que es el verdadero sol naciente, el verdadero sol que resplandece. Dice, iluminando a los que viven en tinieblas. Jesús vino a iluminar a todos aquellos que vivían ¿en qué? En tinieblas. ¿Acuerdo lo que Jesús dijo allá en Juan capítulo 8, versículo 12? Yo soy la luz del mundo. Todo aquel que viene a mí no andará en tinieblas, sino que hallará la luz de la vida. Jesús es la luz del mundo. Entonces, dice, sentado, iluminando a los que viven en las tinieblas, sentados en la sombra de la muerte, y guiar nuestros pasos por un sendero de paz. ¿A qué vino Jesucristo? A traernos paz, a traernos paz. Y esa paz es la que yo quiero que todos ustedes también tomen. Que este día realmente lo vivamos como un día de paz. Hagamos de cuenta que Jesucristo realmente nació y está en cada uno de nuestros corazones, para que vivamos un día de amor y de paz. Que las discordias, que las peleas, que los malos tratos, que los malos entendidos, que todo aquello que quiera perturbar el corazón y la mente de un hogar o de una familia, sea apartado, porque eso viene desde el maligno. Dios vino a traer fue la paz, vino a traer la paz en cada uno de nuestros corazones. Entonces mire, tan importante que es la celebración de la Navidad. Por eso es que cuando dice el lema, sean mis testigos, celebren la Navidad, mire que nosotros, ¿cómo es que nosotros realmente deberemos celebrar la Navidad? ¿Por qué? Porque ya le dije, la Navidad significa ¿qué? Nacimiento, es cuando nace el niño Dios, cuando nace el niño Jesús. Y eso voy a leerlo aquí en Lucas capítulo 2, versículo 6 en adelante. Ahí el evangelista San Lucas nos va a relatar cómo fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo y a qué fue que vino Él al mundo. Dice, del Evangelio de San Lucas capítulo 2, versículo 6, dice, mientras estaban en Belén, llegó para María el momento del parto. Llegó el momento de que María debería tener el hijo, tener su hijo, el momento del parto. Y dio a luz a su hijo primogénito. Y dio a luz a su hijo ¿qué? Primogénito. ¿Por qué es primogénito Jesús? ¿Porque fue el primero y que después llegaron más? No. Es primogénito porque fue el primero que nació. Todo niño que nace de primero es primogénito. Así no tenga más hijos. Si una madre tiene un solo hijo, ese hijo ese único hijo es el hijo primogénito, porque primogénito se llama al primero que nació. No importa que después venga más. Pueden venir 5, 6, hasta 8 más. Pero primogénito no es porque nació primero, no, sino por el primero que nace y que se le entrega a quién, a Cristo, que le entrega a quién, a Dios. Entonces primogénito no es porque tuvo más, sino porque es el primero. Entonces, dice primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. ¿Cómo nació nuestro Señor Jesucristo? En un pesebre. ¿Qué era un pesebre? ¿Qué era una pesebrera? Era donde los animales se reunían y descansaban, dormían. Ahí estaban las mulas, estaban el buey, estaban las ovejas, todo lo que guardaban en esa pesebrera estaban ahí. Y ahí fue donde nació el Rey de Reyes, Señor de Señores, que es nuestro Señor Jesucristo. Dice, pues no había lugar para ellos en la sala principal
de la casa. Nació ahí porque no consiguieron ningún lugar, pero realmente eso era lo que Dios quería, ¿sí? Dios quería que el Hijo de Dios se manifestara así y llegara a los pobres y a los humildes, porque a eso Él vino al mundo, ¿sí? A redimir a los pobres y a los humildes. Entonces, en la región habían pastores que vivían en el campo y que por la noche se turnaban para cuidar sus rebaños. Se les apareció un ángel del Señor. A los pastores se les aparece ¿un qué? Un ángel del Señor. Y la gloria del Señor los rodeó de claridad y quedaron muy asustados. Pero el ángel les dijo: no tengan miedo, pues yo vengo a comunicarles una buena noticia. No tengan miedo, porque yo vengo a comunicarles ¿una qué? Una buena noticia, que será motivo de mucha alegría. ¿Cómo debe ser el día de hoy? ¿Cómo debe ser el día de hoy y el día de mañana? Un motivo de ¿qué? De alegría. ¿Por qué? Porque van a ser el Salvador, el Rey de Reyes, Señor de Señores, aquel que es dueño de todo, dueño de nuestra vida, dueño de todo. Entonces, por eso debe reinar la ¿qué? La alegría. Dice: hoy en la ciudad de David ha nacido para ustedes un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Hoy para ustedes ha nacido ¿un qué? Un Salvador. Jesucristo vino al mundo fue para salvarnos, para liberarnos del pecado. ¿Sí? Dice: el Mesías, el Señor. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanos, con esto quería yo terminar hoy este último día de la novena de aguinaldos. Si Dios quiere y el Señor lo permite, y dentro de un año estamos todavía vivos, el Señor nos tiene aquí vivos y presentes, estaremos nosotros meditando y reflexionando nuevamente las novenas, ¿sí? De antemano vuelvo y les agradezco a todos aquellos hermanos que han estado ahí constantes conmigo, compartiendo y viviendo estas reflexiones que yo he hecho. Que el Señor Todopoderoso y nuestro Señor Jesucristo los bendiga a todos y les regale hoy y siempre un maravilloso y unos maravillosos días.